Muy bien, aquí como no utilizamos la view, pues vamos a verlo con esta parte de grabarlo directamente de la presentación, ¿no? Entonces son preguntas tipo CLAD. Entonces aquí, por ejemplo, estas van a ser importantes porque son una guía para su examen teórico. Por ejemplo, aquí dice la primera pregunta, ¿qué función se ejecuta primero? ¿La suma o la resta? Esta es la suma y esta es la resta. Bueno, aquí unos daditos que ni siquiera pregunta, ¿no? Pregunta más bien por estos dos. Fíjense, aquí, como dijimos que era un programa que se basa en flujo de datos, para poder hacer la resta, pues ocupamos el resultado de la suma, ¿verdad? Entonces aquí, el que se ejecuta primero, pues debería ser la suma. ¿Sí están de acuerdo? Entonces aquí está la respuesta. Y ya después, pues, hacer la resta. Luego, otra pregunta, ¿qué se ejecuta primero? ¿El seno o la división? Entonces aquí está el seno de este lado y la división. El que se hace primero, pues es la división, porque para hacer la senoidal ocupamos este resultado. Entonces aquí está la división. Luego, ¿cuál se ejecuta primero? El random number, que son los daditos, el de división, que es este, o el de la suma. Si fijan aquí, pues están los tres como que al mismo tiempo. Pareciera como que hace primero los daditos porque acá ocupa los datos de entrada. Pero para este tipo de preguntas, aquí viene una cuarta respuesta que dice no se sabe, que es esa la respuesta. ¿Por qué? Porque no sabemos si tenemos primero los datos de la suma o los de la división, o nos va a generar la computadora primero los datos aleatorios. Entonces aquí incluso una respuesta puede ser no se sabe, porque están al mismo tiempo, depende del procesador del sistema, ¿sale? Y luego aquí otra pregunta, ¿cuál se ejecuta al último? Random number, la resta o la suma. Como la pregunta es al último, pues la resta depende de la suma y de los daditos, entonces aquí la respuesta sí es la resta, ¿sale? Luego, ¿cuáles son las tres partes de un BI? Esto también lo vimos en la presentación. Recuerden que es el panel frontal, que es el diagrama de bloques y el panel de iconos y conectores, que es un solo elemento. El que no forma parte de un BI es el proyecto, es otra cosa diferente. Entonces, aquí, otro tipo de preguntas, pues también pudiera ser múltiple. Ya en su momento les voy a indicar con el examen, con el ejemplo del examen, que cuando aparecen con un circulito del lado izquierdo, solamente es una respuesta. Cuando aparecen cuadritos, es más de una respuesta. De hecho, ahí el tip sería nunca pongan una nada más. Son de 2 a 4 o más, dependiendo de las respuestas que tenga, ¿sale? Luego otra pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones resultará una flecha run rota? Miren, aquí hay una respuesta que es un sub ahí está roto, el diagrama incluye una división por cero, una entrada requerida de sub ahí no está cableada y una terminal booleana está cableada a un indicador numérico. Bueno, aquí, en este punto, la única que no marca una flecha rota es la división por cero, porque es una operación que es lógica. Todo lo demás que está roto, que es requerida y no está cableada, o un booleano está con un número, pues son errores. ¿Sí están de acuerdo? Entonces aquí es también una respuesta múltiple. ¿Sale? Luego, ¿cuál de los siguientes elementos son los tipos de datos y componentes del clúster de error? Dijimos que era el booleano, que es el status, que era el código del error, aquí está, y la última, que es una cadena de caracteres que nos marca el error o la fuente del error. Bueno, si lo recuerdan, es la fuente del error, es decir, dónde se originó el error, no el error en sí. Entonces aquí serían estas tres las respuestas, ¿va? Aquí dice, todos los errores tienen códigos de error negativos y las advertencias tienen códigos de error positivos. Por ejemplo, en esta es verdadero o falso. Entonces aquí, fíjense, un tip, cuando digan, es que esa ni siquiera viene en la presentación, que de hecho no venía, pues váyanse a la respuesta y saben que es falso. Es decir, no hay diferencia entre errores negativos, bueno, entre códigos y advertencias si son negativos y positivos, ¿no? Aquí respuesta es falso. Entonces después que les aparezca de nuevo esta pregunta, pues ya saben que esa es la respuesta, ¿sale? Aquí, por ejemplo, pregunta, ¿debe usar variables en su BI siempre que sea posible? La respuesta es falso. Hay que tratar de evitar el uso de variables, ¿sale? Solamente se usan para transferir datos siempre que sea, bueno, siempre use cables siempre que sea posible, no use variables locales. Luego aquí dice, si la entrada de una función está marcada con un punto rojo, que es un punto de coerción, ¿qué indica el punto? Aquí dice que se pasó una estructura, se configuró un for, una iteración en un bucle for, o bien el valor fue convertido en una representación diferente. Aquí la respuesta es la D, la última. Se cambia a una representación diferente que es compatible con la entrada de datos. ¿Cuál estructura se ejecuta al menos una vez? Esta sí la mencionamos, es el subciclo o el bucle while, ¿sale? Aquí está.
Luego, ¿qué elemento solo está disponible en el diagrama de bloques? Bueno, aquí está el control. Acuérdense que el control, como el indicador, solo está en el panel frontal, ni siquiera existe en el diagrama de bloques, allá está su terminal. El panel de conectores, aquí solamente, aquí más bien está en los dos lados. La única que está en el diagrama de bloques es la constante. La constante nunca se ve en el panel frontal, el usuario nunca lo puede ver. Ahí está la respuesta. Y luego la siguiente pregunta dice, en un sub-VI, ¿qué configuración provoca una rotura de VI? Ya mencionamos que era la requerida. La recomendada y opcional no marca error, ¿sale? Debe crear un icono personalizado para usar un VI como sub-VI. Mencionamos que era falso. El que sí hay que conectar es el panel de conectores, pero el nodo el icono, perdón, no es necesario. Es recomendable para aumentar la legibilidad del código, para identificarlo en otro programa. ¿Puede crear un arreglo de arreglos? Bueno, aquí la respuesta es falso. Vamos a ver más adelante que se puede crear un arreglo de clusters, un clúster de arreglos, incluso un clúster de clusters, pero no un arreglo de arreglos. Un arreglo de arreglos sigue siendo un arreglo. No existe ese concepto aquí en la view, en el arreglo de arreglos, ¿sale? ¿Y cuáles de las siguientes opciones son ventajas del control de instrumentos? Bueno, aquí menciona la palabra ventaja, ¿verdad? Entonces aquí dice automatizar procesos, ahorrar tiempo, una plataforma para varias tareas, y aquí dice limitado a un solo tipo de instrumento. Esto no parecería una ventaja, parece una desventaja, ¿verdad? Entonces yo pondría las tres primeras, que son ventajas, ¿sí están de acuerdo? Entonces esas son las respuestas. ¿Qué indica el punto rojo? Ya mencionamos que es coerción de datos, o sea, lo forza a que cambie al formato de la entrada. Y aquí dice cuál es el comportamiento de este código. Bueno, en los ciclos for, que aquí no lo mencionamos porque nos lo brincamos a usar más el while, pero cuando le ponen un valor aquí, es la cantidad de iteraciones. Aquí le pusieron un -5, que dice que se ejecuta infinitamente, millones de veces, 0 iteraciones, o regresa un error. Bueno, cuando le ponen un número negativo a un for, lo que hace es que como que lo redondea al valor entero superior, que sería 0. Entonces lo hace 0 veces, o sea, no va a hacer ningún proceso, porque el for no lo hace igual que el while, que lo hace una vez. Por ejemplo, aquí otro ejemplo con el for, dice que si x es 94 y y es 10, al dividirlo nos da 9.4, ¿verdad? Como ese es un valor entero, no lo manda a 0, esta no es la respuesta. Y como es 9.4, lo va a redondear al entero más cercano, que es 9, que sería la cantidad de iteraciones que lo haría. ¿Sí están de acuerdo? Entonces esa es la respuesta. Y la última pregunta de esta presentación, que luego vamos a ver más ejemplos, hay más guías para el CLAD, dice dónde es más apropiado utilizar variables locales, y luego vamos a ver el ejemplo que era entre dos lazos while paralelos, ¿sí lo recuerdan? Para detener los dos procesos al mismo tiempo. Entonces, bueno, esta es una pequeña guía, repásenla, luego les paso más guías para que puedan practicar y el examen de diagnóstico que ya habían hecho, que es como un ejemplo, ¿va?